lo que os exponemos a continuación, vamos a explicaros en qué consiste ese procedimiento civil ordinario. La estructura que hemos seguido es la siguiente. Primero hacemos una presentación tipo índice y después una explicación que desarrolla ese índice a través de entrevistas que esperamos que os guste y que os resulte asequible. Pues el procedimiento judicial sirve para encauzar las quejas y en general técnicamente las pretensiones que deduzcan las partes en relación con una determinada controversia. En nuestro sistema judicial, lo mismo que en general en todas las sociedades civilizadas, pues está prohibido tomarse la justicia por su mano. Por lo tanto, cualquier ciudadano que se sienta agraviado por una actuación bien de los poderes públicos o bien de otro particular, pues puede pedir amparo al Poder Judicial mediante el proceso judicial y por lo tanto a través de los tribunales, que tampoco pueden actuar libremente, sino a través de una serie de reglas que constituyen las garantías procesales para salvaguardar el derecho de defensa, el principio de audiencia y en general el debido proceso de ley, que es lo que caracteriza al proceso judicial. La función del proceso en derecho es tener una vía para llevar a cabo una resolución de los litigios entre las partes. Dependiendo del tipo de asunto en el que nos encontremos, pues tendremos que dirigirnos a una u otra jurisdicción. En este caso, en la jurisdicción civil, básicamente son todos aquellos conflictos cuyo derecho sustantivo encontramos en el Código Civil. Bueno, pues el derecho civil lo que regula son las relaciones jurídicas tal como deben ser, pero hay veces en las que esas normas pues son vulneradas o son desconocidas o existen determinados conflictos sobre la existencia de derechos, sobre su alcance, la negativa a realizar determinadas prestaciones a las que vendría obligado. Y en todos esos supuestos pues es necesario tener una vía a la que acudir para resolver de una manera definitiva esa controversia o ese conflicto, y esa vía es precisamente el proceso civil. Pues la actual regulación del proceso civil es el fruto de una larga evolución histórica y actualmente viene regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, que vino a sustituir a la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil que había regido en España por más de un siglo, la Ley de 1881. Lógicamente, las situaciones que se producían en España en estos momentos, la coyuntura económica, social, incluso política, era totalmente diferente a la del siglo XIX, a finales del siglo XIX, y había que darle pues una respuesta más actualizada a toda esa problemática, y aparece una nueva ley de enjuiciamiento civil, que es la ley del año 2000. El principio, por ejemplo, de inmediación permite que se desarrollen ante el órgano jurisdiccional, por ejemplo, el desarrollo de las pruebas. Las pruebas se van a proponer, serán admitidas las que se consideren útiles y pertinentes, pero se va a desarrollar esa prueba ante el órgano jurisdiccional, que va a ser quien va a juzgarlo. Asimismo, también el principio de oralidad, que rige también en nuestro ordenamiento jurídico,
facilita la intervención en la exposición de forma oral ante el propio órgano jurisdiccional de todo aquello que previamente en muchas ocasiones se ha elaborado y se ha presentado ya por escrito, pero el órgano jurisdiccional tiene una captación directa a través de esa realidad de cuál es la pretensión y cuáles son los fundamentos. Asimismo también se concentra todo dentro del mismo procedimiento judicial. Tenemos un principio de concentración, tenemos un principio de bilateralidad, porque son dos las partes en conflicto, independientemente de que pueda haber en un procedimiento judicial varias partes en la posición del actor y varias en la del demandado, pero tenemos dos partes contrapuestas. Y también podemos hacer referencia al principio de publicidad, porque todo evidentemente se desarrolla de una manera inmediata y pública. No nos encontramos en los antiguos procesos donde no existía una posibilidad de conocer qué es lo que se desarrollaba dentro de un procedimiento judicial, sino que aquí todo es público y todo puede desarrollarse. La mayoría de los procedimientos, las vistas, la mayoría son audiencia pública, es decir, todo el mundo puede pasar a verlo, y por tanto se intenta buscar la máxima transparencia, ser de la manera o actuar de la manera más racional posible, y que el juez pueda ver el desarrollo de todo el procedimiento, no solo por escrito, sino también de una manera directa, inmediata, y así con esa inmediatez dictar la sentencia de la manera más justa posible. Un juzgado de primera instancia en Madrid pues está compuesto por su titular, que es el magistrado juez, que es el encargado de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Y en apoyo a esta labor del juez está todo el personal de la oficina judicial, todo el personal del juzgado, que son los funcionarios del cuerpo de gestión, del cuerpo de trámite y del cuerpo de auxilio, dirigidos por el secretario judicial. El juez es una persona que lo que tiene encomendada por la Constitución es la resolución de los conflictos intersubjetivos y sociales. Esto quiere significar que cualquier persona física o jurídica que tenga una contienda pues puede acudir a los órganos jurisdiccionales para lograr que este conflicto se solucione mediante la aplicación del derecho al hecho. Hay otras maneras de resolver los conflictos, pero precisamente la que tiene encomendada el juez es mediante la aplicación de la ley, adecuándose siempre al texto legal de que se trate. En nuestro caso, pues la ley de enjuiciamiento civil, que va a ser la que le va a indicar las pautas del procedimiento a seguir, partes, etc., y el derecho material, que es la norma jurídica aplicable al caso concreto. Por tanto, son dos normas. La norma procesal, por así decirlo, que es
instrumental y la norma material, que sería la que se aplicaría al caso concreto. El juez es la persona, el juez o magistrado es la persona que está investida de la jurisdicción, es decir, a través de la cual la sociedad canaliza ese poder para resolver conflictos. Es decir, es el que dice, en último término, si un comprador le debe 3.000 euros al vendedor cuando surge un conflicto entre ellos. Digamos que capitaliza la jurisdicción. Es la persona que tiene el poder para resolver conflictos. El secretario judicial pues, es un funcionario público que ejerce su función con el carácter de autoridad. Y sus funciones son muchas y muy importantes. Pues por mencionar algunas, podríamos decir, por ejemplo, que es el que tiene que velar por el cumplimiento de todas las decisiones judiciales. Colabora también con las comunidades autónomas en la dotación de medios materiales y humanos para los juzgados. Y luego tienen una característica muy especial, que es que ostentan la fe pública judicial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que son los garantes de la realización de todos los actos procesales y, en consecuencia, tienen que dejar constancia fehaciente de ellos. También, en cuanto a procedimientos judiciales, tienen las competencias de tramitar la jurisdicción voluntaria, los actos de conciliación y la ejecución de todas las resoluciones judiciales. En cualquier ámbito jurisdiccional, el secretario es el que tiene que cumplir la ejecución de todo lo dictado. Sus funciones se han desarrollado muchísimo después de la Ley 13 del año 2009, en el que muchas funciones que antes llevaba a cabo el titular del órgano jurisdiccional, ahora la lleva a cabo el secretario judicial. Se produce esa modificación como consecuencia de la nueva oficina judicial y le da un papel preponderante, por ejemplo, en algunos procedimientos como los de ejecución, donde básicamente es quien lleva a cabo muchísimas de las actuaciones que se desarrollan en el proceso. Funcionario judicial hay varios, es decir, dentro de ese personal colaborador con el juez, hemos comentado, digamos que está capitalizado o dirigida por el secretario judicial, esos funcionarios judiciales se integran en la oficina judicial. La oficina judicial es un órgano de naturaleza administrativa, porque no tiene funciones jurisdiccionales. La función jurisdiccional es exclusiva, lo dice nuestra Constitución, es exclusiva de los jueces. Para auxiliar al juez existe la oficina judicial, dirigida por el secretario judicial, que es otra función del secretario judicial. Está integrada por una serie de categorías de funcionarios, digamos de más técnico o más conocimientos procesales a menos conocimientos procesales, que son los que auxilian al juez. Los funcionarios del cuerpo de gestión conforman la plantilla en un número de 4 por cada juzgado. Y sus funciones pues, se pueden resumir claramente. Por ejemplo, la más importante pues, es que son los encargados de gestionar todo tipo de procedimientos judiciales. Son los encargados también de recibir, registrar y distribuir en el juzgado todos los escritos y documentos que entran. Pueden ostentar también las secretarías de los juzgados de paz y pueden sustituir a los secretarios judiciales en un momento dado en el caso de que ostenten la titulación que se exige para ello. Los funcionarios del cuerpo de trámite también conforman la plantilla de un juzgado en un número de 4 y su principal misión es de apoyo a la gestión procesal. Para ello tramitan todo tipo de asuntos utilizando los medios materiales y técnicos de que dispone un juzgado. Realizan las cédulas de notificación, citación, emplazamiento, etc. Y son los encargados de registrar y clasificar la correspondencia que entra en un juzgado. Y por último, los funcionarios del cuerpo de auxilio, que tienen un trabajo importantísimo en el funcionamiento del día a día de un juzgado, que conforman la plantilla en un número de 1 nada más. En algunos juzgados que hay más trabajo de calle, pues hay 2 funcionarios de auxilio, pero en un juzgado de primera instancia en Madrid, por ejemplo, hay solo 1. Ellos se encargan de realizar en la calle las diligencias de notificación, citación y emplazamiento. También, como agentes de la autoridad que son, practican las diligencias de ejecución de las sentencias, por ejemplo, lanzamientos o embargos.
Pues el papel del Ministerio Fiscal en el proceso civil es el de velar por los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley. Existen determinados procesos donde es preciso que exista un funcionario público que vele por el interés social, teniendo en cuenta que pueden estar involucrados, ¿no? o verse afectados los derechos de menores, de incapacitados, y en esos casos es el Ministerio Fiscal quien tiene esa misión o esa función de velar por esos intereses que son intereses públicos. El Ministerio Fiscal es un funcionario también de carrera. Su finalidad, establecida tanto en la Constitución como en su propio estatuto, es la de promover la legalidad del proceso y tutelar todos los intereses de carácter social y de aquellas personas que son especialmente dignas de protección, como pueden ser los menores, personas desvalidas, discapacitadas. Tiene, por tanto, una importancia básica dentro del proceso y su actitud, el desarrollo en la práctica de su actividad en el proceso lo da también su nombre, es un abogado fiscal, es decir, desarrolla las funciones de un abogado, pero desde el punto de vista y desde la posición del Ministerio Fiscal. La y el demandado son, digamos, las partes de una relación jurídica que entiendo que todos sabemos lo que es, una relación entre dos sujetos sociales regida por el derecho. Si es que puede haber una relación, yo siempre lo digo a mis alumnos, una relación que exista en la sociedad que no esté regida por el derecho. El derecho prácticamente rige todo, hasta la relación de un novio con su novia, acuerdos prematrimoniales, etcétera, etcétera. Todo lo podríamos canalizar a lo largo del derecho. Cuando entre esas partes, esos sujetos, surge un conflicto, uno de ellos tiene, en virtud del artículo 24, derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a plantearlo ante los tribunales. ¿Para qué? Para que el juez resuelva y, en su caso, tutele ese derecho que le entiende vulnerado. Pues una vez que ese conflicto jurídico se plantea ante los tribunales, esas partes de la relación jurídica pasan a ser demandante y demandado. ¿Quién es demandante? El que lleva ese conflicto al juez y el que solicita del juez la tutela de su propio derecho. Derecho de crédito, se me deben 3.000, el derecho a poseer un determinado inmueble, la declaración declarativa del dominio, por ejemplo, o cualquier otro tipo de pretensión. El demandado, frente al que se plantea la demanda. Son conceptos formales, en la medida en que no siempre tiene por qué coincidir la parte en esa relación jurídica con la parte en el proceso. Demandante y demandado son quien comparece, digamos, esgrimiendo un derecho, y la persona frente a la que se esgrime ese derecho. Bueno, la profesión de abogado, que en principio pues, puede resultar sencillo de explicar como alguien que se ocupa de la defensa de los intereses que tiene encomendados por un cliente, pues hoy en día es bastante más complicado de lo que pudiera ser hace tiempo cuando se originó, ¿no? El origen de la profesión de abogado, el origen como tal está en el derecho romano y actualmente pues, ha desembocado en labores mucho más complejas. Lo que era la mera defensa del cliente en tribunales o ante alguien que iba a dictar una resolución, pues hoy en día se ha convertido en alguien que gestiona una serie de cuestiones que se tienen que relacionar con un montón de organismos y de individuos que intervienen en la administración de justicia y en definitiva es una profesión compleja. Hay distintos tipos de abogados, la profesión tiende o ha tendido hacia la especialización y entonces es muy distinto hablar de la función de un abogado procesalista, como por ejemplo me considero yo, que un abogado más quizá de negocios, un abogado que no se pone la toga y que negocia contratos, etc. El abogado pues, bueno, asume la dirección técnica del procedimiento, es el encargado pues, de buscar los recovecos, los caminos que pueden seguir para convencer al juez, en todo caso, de que tiene razón.
El abogado tiene encomendado la labor, o bien en el procedimiento judicial civil, por ejemplo, de accionar, de ejercitar una acción en defensa de su cliente, es decir, de atacar, y el contrario, pues naturalmente de defender. Es representación de parte pura y dura, no se trata ni de mediar, ni de intentar adoptar una resolución justa, ni situarse en el punto medio, sino de hacerlas dentro de un orden y dentro de las normas del juego y de las reglas del juego, de ser lo más parcial posible en defensa de los intereses del cliente. Así está montado el sistema judicial, así está montado todo el sistema legislativo, para que haya un equilibrio de fuerzas. Y el abogado tiene que ejercer mucha fuerza hacia su lado y con todos los medios que hay en derecho. ¿Cuál es el papel del procurador en el procedimiento civil? El procurador es un profesional, un especialista en derecho procesal y en usos forenses que asume la función de representar a una parte ante los tribunales. Esto se justifica por la enorme complejidad que tienen los procedimientos judiciales y concretamente el procedimiento ordinario civil. Esta tarea la ejerce en dos vertientes. Por una parte, ejerce la función privada de representación de la parte y por otra ejerce las funciones públicas de colaborador de la Administración de Justicia. ¿Cuál es la importancia del procurador? Bien, por una parte, en esta función que hemos visto de representación, esa función privada, es esencial tener un profesional experto en derecho procesal y en práctica forense. ¿Por qué? Porque en los tribunales, en la práctica diaria, hay que estudiarse muy bien las leyes procesales, hay que saber cuáles son las leyes vigentes y hay que tener en cuenta que no solo se aplica la ley de enjuiciamiento civil, sino que se aplican múltiples reglamentos, múltiples acuerdos del Consejo General del Poder Judicial, acuerdos de juntas de jueces que hay que tener en mente para que ese escrito y ese procedimiento tenga una buena marcha, en garantía de los derechos de nuestros representados. También hay que tener en cuenta que si no se dan esos requisitos materiales, lo que opera es la preclusión, es decir, la pérdida de oportunidad de nuestro cliente. Por eso el procurador, antes de presentar un escrito, hace un control de legalidad del escrito, comprueba que están los requisitos formales y efectivamente compruebe que todo está en orden para que surta efectos en la Administración de Justicia. También es importante el papel del procurador junto con el abogado para diseñar estrategias, ya que la relación entre ellos es muy fluida y el procurador también aconseja algunas estrategias procesales al letrado y entre ambos se discute. Por otra parte, es más relevante aún la función que tiene el procurador como colaborador de la justicia en estas funciones públicas que hemos visto que ejerce. En primer lugar, porque él es un agente dinamizador de las partes, es decir, dinamiza las relaciones entre la parte, entre el abogado y el tribunal. Está todo el día a pie de juzgado subsanando esos defectos procesales que se producen con el fin de que las resoluciones judiciales no se anulen y que surtan efectos para que el procedimiento vaya lo más rápidamente posible. También es muy importante la labor del procurador en los procedimientos de ejecución. El procurador es un experto en ejecución, aconseja al abogado cuál es la mejor forma de ejecutar una sentencia, cuál es la forma de que la ejecución tenga un menor coste para el ciudadano y además ejerce autoridad pública en determinados embargos, como son en los embargos de cuentas corrientes, que puede bloquear la cuenta cuando acude a un banco. Esas funciones de autoridad pública que lo hace en colaboración con la Administración de Justicia, en breve se ampliarán en el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Cuál es la diferencia entre un abogado y un procurador? Bueno, en principio vamos a empezar por las similitudes. Ambos, abogado y procurador, son licenciados o graduados en Derecho. Y lo que pasa es que el procurador, aparte de ser licenciado en Derecho, se ha especializado en Derecho Procesal y en Práctica Forense. Dicho esto, el procurador es completamente independiente del abogado, porque tiene una relación directa con el cliente. En base a un contrato de mandato, el cliente le otorga un poder para pleitos y entonces el procurador es el mandatario del cliente. Por eso es independiente del abogado. Y de hecho el procurador tiene unas obligaciones directas con su cliente, como es mantenerlo informado en las resoluciones importantes y rendirle cuenta de los cobros y pagos que se realicen en un procedimiento judicial, ya que es el procurador el que se encarga de gestionarlos.
Ahora bien, dicho esto, el procurador no ejerce la misma posición dentro del procedimiento que un abogado. Mientras el abogado se ocupa del derecho de defensa, el procurador hemos visto que tiene las funciones de representación y de colaborador con la Administración de Justicia. Estas funciones públicas que ejerce el procurador le diferencian del abogado porque le hacen que su papel esté un poco más balanceado hacia la Administración de Justicia y por tanto el procurador tenga que tener una visión más neutral que la del letrado para asumir todas esas funciones de agilización del procedimiento que hemos visto antes. Por tanto, abogado y procurador se complementan perfectamente. Uno es experto en derecho material, civil, penal, que es el abogado, otro es experto en derecho procesal, en práctica forense. Entre los dos hay una relación de mutua confianza, hay una relación de mutuo diálogo donde se diseñan las estrategias procesales y es en esa labor conjunta de abogado y procurador, con esa especialización de cada uno, con la que quedan perfectamente protegidos los derechos del ciudadano en cuanto acude a la justicia. El perito en general es un experto que proporciona al juez, como se dice, las máximas de experiencia de las que carece en aquellos procedimientos donde haya que acudir a conocimientos científicos, técnicos o prácticos. El testigo es una persona ajena a las partes que por circunstancias generalmente casuales ha estado presente en un momento que ha de aclarar si que es determinante para la resolución del procedimiento judicial. Se le cita, bien sea a propuesta de las partes, de una forma verbal, un compromiso verbal de la parte que le propone de citarle, o bien a través de una cédula a través del órgano jurisdiccional. En este caso se le dirá exactamente el lugar, la fecha, la hora en la que ha de presentarse y también las obligaciones que le corresponden y las sanciones en caso de que no se presente. Las grandes diferencias o por qué diferencia el legislador. Pues el legislador viene a, digamos, a hacer una extrapolación. El juicio ordinario, cuestiones más complejas y de mayor trascendencia patrimonial, y el juicio verbal, teóricamente, cuestiones más sencillas, porque hay cuestiones en el juzgado que se tramitan atrás del juicio verbal que de sencillas no tienen nada, pero bueno, aparentemente más sencillas o de una relevancia patrimonial o cuantitativa. El juicio verbal y el juicio ordinario son dos tipos de procesos de carácter declarativo. Se regulan así en el artículo 248 del enjuiciamiento civil. Lo más interesante y la diferencia entre esos dos procedimientos es cuál es el criterio de diferenciación entre unos y otros. Básicamente el criterio de diferenciación se establece en el artículo 249 cuando se habla del juicio ordinario, y en el que se dice que el juicio ordinario primero hay una determinación por la cuantía, es decir, 6.000 euros es cuando sobrepasa la petición de la demanda, nos encontraríamos ante la obligación de acudir a un juicio ordinario, y cuando es inferior estaríamos ante un juicio verbal. Pero asimismo también en ambos dos procedimientos existe un criterio en relación a las materias. Por ejemplo, en los juicios ordinarios estaríamos en lo relativo a derechos honoríficos, derechos fundamentales, a temas de competencia, impugnación de acuerdos sociales, y por ejemplo en juicios verbales estaríamos en supuestos, por ejemplo, de alimentos o guardia y custodia de bienes. La fase escrita está reservada para el periodo de alegaciones. Por lo tanto, las alegaciones tanto de la demanda como de la contestación a la demanda
o, en su caso, de la reconvención, se hacen por escrito. El hecho de que se haga por escrito es para dar estabilidad, mayor estabilidad a las pretensiones que deducen las partes. La fase escrita, pues nada más que la demanda y la contestación a la demanda. La parte actora lo que hace es interponer la demanda, que viene regulada en la ley, tiene que exponer pues, los hechos y los fundamentos jurídicos en que se base y la petición que hace el órgano jurisdiccional. Muy importante la petición, basada en unos hechos y en la norma que se aplicará, que ella pretende que se aplique. La contestación a la demanda es exactamente la inversa, que es que la parte contraria, al recibir la demanda, contesta a esta exactamente igual, exponiendo sus hechos, los fundamentos jurídicos y la petición. Bueno, pues la fase escrita es, digamos, la fase escrita o de alegaciones. Es decir, donde las partes establecen cuál es el objeto del proceso, digamos, cuál es o qué es lo que se está pidiendo al juez. Demanda y contestación a la demanda. Demanda, el demandante expone qué solicita y por qué lo solicita, cuáles son sus fundamentos. Llevado, digamos, al artículo 24, cuál es el derecho que ha sido vulnerado por el demandado y cuál es la tutela que se pretende del juez. Contestación a la demanda, demandado, la defensa. Articula fundamentalmente el derecho de defensa. ¿Por qué no existe esa vulneración que se está planteando en la demanda? ¿Y cuál es, digamos, el fundamento para desestimar la demanda? Una vez que ha concluido el periodo de alegaciones, que es por escrito, se suceden dos actos de enorme relevancia y que se realizan de manera oral: la audiencia previa, que tiene un carácter preparatorio, y el juicio, que tiene por finalidad la práctica de los distintos medios de prueba. La audiencia previa se, digamos, reimplanta en el año 2000 a través de la ley procesal vigente y tiene una serie de finalidades. En primer lugar, las partes pues han entrado en conflicto, llevan su conflicto ante el juez y el juez tiene que comprobar si puede o no llegar a un acuerdo. Entonces, la finalidad inicial de la audiencia previa es evitar el proceso. Es el primer momento en el que el juez ve cara a cara a demandante y demandado, más bien a sus abogados. Entonces trata de intentar que llegue a nada. Posteriormente hay otra fase que es, digamos, la función saneadora del proceso. Las partes han podido incurrir, fundamentalmente el demandado ha podido incurrir en defectos procesales, y el demandado ha podido plantear las denominadas excepciones procesales. Por ejemplo, que ese conflicto ya se resolvió en una sentencia firme. Estaríamos ante la figura de la cosa juzgada. La cosa juzgada se habría planteado en la contestación a la demanda como oposición formal o como excepción procesal, y en la audiencia previa es donde se discute esa cuestión y donde el juez debe resolver. Debe resolver si realmente el proceso puede ser resuelto en el fondo o el proceso tiene que parar en ese momento. Con eso evitamos llegar hasta la finalización del procedimiento y que el juez lo que dicte sea una sentencia, digamos, absolutoria en la instancia, que es una sentencia que archiva el proceso. Entonces, el legislador obliga, digamos, al juez a depurar esos efectos procesales en ese momento de la audiencia previa. Entonces, es posible que en la audiencia previa concluya el proceso. Y a partir de este momento tendríamos, digamos, la fase de prueba. Lo alegado en la demanda y en la contestación, los hechos alegados en la demanda y en la contestación. Me firmó un contrato y me proporcionó unas mercaderías en mal estado. O firmó un contrato y no me pagó el precio. Hechos por parte del demandado. Las mercaderías estaban correctas y el mal estado fue adquirido en el almacén del demandante. O yo le pagué a través de esta transferencia. Se ha producido el pago. Bueno, pues todos esos hechos litigiosos tienen que ser probados a través de unos medios de prueba, y esta fase, parte de la audiencia previa y sobre todo el juicio, es en la que se va a desarrollar esa fase de prueba.
En la audiencia previa se proponen las pruebas por las partes y el juez resuelve si las admite o no. Una parte plantea el interrogatorio de 15 testigos y el juez puede decirle que entiende que es pertinente el interrogatorio de 7. Eso en la audiencia previa. Y en el juicio es donde se practican o se ejecutan las pruebas, donde los testigos, las partes comparecen y son interrogadas, los testigos comparecen y son interrogados, y donde el perito explica el dictamen que previamente, en una fase anterior, aportó. El juicio termina con la fase de conclusiones. Para hacer un breve resumen de las pruebas, los abogados de cada parte tienen pues, un breve espacio de tiempo para hacer ese resumen de las pruebas y formular unas, digamos, alegaciones de cierre. Ahí concluye el juicio y quedaría visto para la sentencia. El juicio verbal es, como su propio nombre indica, un juicio pues, eminentemente oral. La fase escrita se reduce al máximo en pos pues de una celeridad o una urgencia en proporcionar una tutela sobre los derechos pues, hipotéticamente o que se plantean como vulnerados por la demanda. La fase escrita del juicio verbal es la demanda. Es donde el demandante deduce su pretensión y es el único trámite relevante que se realiza por escrito. Una vez que se presenta la demanda, que no necesariamente tiene que ajustarse a los criterios generales, puede ser una demanda sucinta para facilitar la tramitación de estos tipos de procesos que suelen ser sencillos, pues se pasa directamente al juicio. La fase escrita del juicio verbal comienza con la presentación de la demanda por parte del actor. Ella incluye sus fundamentos de derecho, sus fundamentos jurídicos y lo que pretende el tribunal a través del súplico. Y si esa demanda es admitida a trámite por el órgano jurisdiccional, dará traslado de esa demanda junto con la citación para la vista del juicio al demandado. La fase oral del juicio verbal comienza con la celebración de la vista. El demandado no ha tenido la oportunidad, a diferencia con el juicio ordinario, de contestar a través de un escrito, con lo cual todas sus alegaciones y toda la proposición de la prueba y la admisión de la misma se va a desarrollar en el procedimiento. Dentro de la vista, que es un acto oral, de ahí el juicio verbal, la importancia es fundamentalmente esa vista, ahí se incluye todo lo que en el juicio ordinario es contestación a la demanda por escrito, audiencia previa y juicio. Es decir, después de la demanda se admite al trámite por parte del juzgado y el juzgado da traslado de esa demanda y cita a las partes a la vista. Esa vista, obviamente, el sentido común dicta que se iniciará pidiendo la ratificación de lo expuesto en la demanda, pero fundamentalmente con la contestación por el demandado. La contestación por el demandado, que es verbal. Y a partir de ahí, el juez apreciará si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, el demandado planteará las excepciones procesales u óbices que impidan una sentencia sobre el fondo, el juez lo resolverá y se planteará, se propondrá la prueba y acto seguido se practicará la prueba. Lógicamente lleva una carga, digamos, preparatoria mayor que el juicio ordinario. Bueno, la sentencia es la quinta esencia de la actividad jurisdiccional. Es el objeto y el fin de la actividad jurisdiccional. Con ella se pone fin al proceso y se decide definitivamente la cuestión controvertida, con efectos en la mayoría de los casos de cosa juzgada. Se dice, por lo tanto, que la actividad jurisdiccional tiene ese carácter de ser una actividad con el fin de obtener una decisión que es de manera irrevocable y definitiva que ponga fin a la controversia entre las partes. Y a eso se le llama cosa juzgada.
actividad jurisdiccional no se limita simplemente a dictar sentencia, sino que se extiende a veces a lo que es el cumplimiento coactivo de lo establecido en esas sentencias, la condena a la que se ha llegado. Pues esa actividad posterior a la sentencia, donde el órgano judicial, el Estado en suma, trata de vencer la actuación o la actividad o la actitud, mejor dicho, renuente del condenado, es lo que constituiría esa fase de ejecución o ese proceso de ejecución de las sentencias. Sí, en general la ley establece que contra las resoluciones que les afecten desfavorablemente a las partes podrán interponerse los recursos previstos en la ley. Y en concreto, contra las sentencias dictadas por los jueces, cabe en general el recurso de apelación, excepto las dictadas en los procesos verbales por cuantía o con cuantía inferior a 3.000 euros, que quedarían exentas de esta posibilidad de recurso. El recurso de apelación está regulado en el artículo 455 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y es un recurso ordinario, es decir, no tiene una serie de motivos pasados, y también es un recurso devolutivo, es decir, va a conocer de ese recurso el superior jerárquico de aquel órgano jurisdiccional que ha visto. Con carácter general va a conocer de ellos la audiencia provincial cuando hablamos de sentencias que ha dictado un juzgado de primera instancia, pero si la sentencia hubiera sido dictada por un juzgado de paz, pues tendría que resolver esa apelación el juzgado de primera instancia. El recurso de apelación establece unos plazos para la presentación del mismo. Tenemos 20 días para presentar ese recurso de apelación una vez que ha sido conocida la sentencia. Será traslado del mismo al recurrido, él va a tener 10 días para alegar lo que considere conveniente. Y en cuanto a la celebración, se podrán proponer pruebas siempre y cuando esas pruebas hayan sido de las que fueran admitidas pero por algún motivo no se desarrollaron, de las que consideramos que se inadmitieron de una forma que no debió producirse, o cuando hace referencia a algunos hechos que se han producido en el periodo ya que está contando el tiempo para que el juez dictase la sentencia en instancia, ¿de acuerdo? O sea, solo en algunos casos excepcionales se puede proponer ese tipo de prueba que tendrá que admitirse por el tribunal y en ese caso se practicaría y habría vista. Pero un recurso de apelación puede producirse tanto con vista como sin vista, ¿de acuerdo? Y una vez desarrollada, en todo caso, la vista, pues el órgano jurisdiccional, generalmente, como decimos, la audiencia provincial tendrá un plazo de 10 días para dictar sentencia. La casación no es un nuevo juicio, sino que es un nuevo estadio, digamos, un nuevo paso ante el Tribunal Supremo. Ahí la casación, digamos, es el control tendente pues, a unificar la aplicación, digamos, del derecho privado y las normas del proceso civil y, lógicamente, está capitalizado ante el Tribunal Supremo. Hay sus excepciones ante los Tribunales Superiores de Justicia cuando el objeto del proceso haya sido pues, ese derecho privado, foral o autonómico, pero ahí, digamos, la casación no es como la apelación. La apelación sí puede volver a plantearse todas las cuestiones debatidas en el proceso. Ante el recurso de casación, digamos, es un recurso extraordinario que cabe por causas tasadas, básicamente la infracción de determinadas normas puntuales, normas de derecho privado o normas de derecho procesal. Normas de derecho procesal que además tienen un recurso específico, que es el recurso extraordinario por infracción procesal, pero bueno, avatares del destino básicamente sigue siendo, digamos, como tradicionalmente el recurso de casación, porque juntamente con ese recurso de casación, digamos, debemos interponer o plantear ese recurso por infracción procesal. Sí, es un recurso también extraordinario, como su propio nombre indica, y es un recurso que puede fundarse en infracción de normas de carácter procesal, las que afectan al tema de jurisdicción y de competencia, las que afectan a actos y garantías del proceso y todas aquellas vulneraciones de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución.